Bien, entonces vamos con la entrevista anunciada con Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa y por supuesto también de derecho internacional. Andrés, qué gusto que estás aquí, que esté con nosotros y además gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Francisco. Efectivamente es un tema muy interesante que nos convoca el día de hoy. Mira, bueno, a ver, empecemos. Esto de los drones, que de alguna manera cambian bastante un poco la forma de hacer la guerra, danos una pequeña reseña histórica de cómo comenzaron a desarrollarse. Bueno, para comenzar, y me imagino, Francisco, que esto es algo muy interesantemente deliberado tuyo, se ha conocido que ha fallecido el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, durísimo halcón republicano Donald Rumsfeld, sí. Que fue secretario de Defensa de Gerald Ford y secretario de Defensa de Bush, y paradójicamente es uno de los grandes impulsores de este mecanismo tecnológico que está revolucionando las guerras, porque mucho tienen que ver los recientes conflictos en que se involucró Estados Unidos tras el término de la Guerra Fría y la posguerra fría, y particularmente la administración Bush. De tal manera que esto parece una casualidad, pero es cierto. Ha fallecido Rumsfeld, que ha sido uno de los grandes impulsores de esta variable tecnológica en lo que Estados Unidos llamó la guerra al terrorismo a raíz del atentado a las Torres Gemelas del año 2001. Ese es un poco el contexto del origen de cómo se han expandido estos mecanismos, que es un producto típico de las nuevas guerras, guerras no convencionales, particularmente en el caso de estos drones o vehículos no tripulados, en esta llamada guerra contra el terrorismo global, Francisco. De acuerdo. Ahora, esto le ha permitido a Estados Unidos, eliminar a una serie de personas, de terroristas, ¿no? Lo ha utilizado bastante en los campos de batalla, en particular, efectivamente, contra terroristas. El problema que a veces también ha generado víctimas colaterales, ¿no? Los cohetes lanzados desde drones han matado a gente que estaba en los alrededores. Esto ha generado, evidentemente, un debate, ¿no? Y ahí también genera un tema respecto al derecho internacional, ¿no? Hasta qué punto es legal, ¿no? que un gobierno mate, a personas cuando no hay un enfrentamiento, ¿no? Fuera de un enfrentamiento bélico, ¿no? ¿Cómo se plantea ese debate? Francisco, en dos planos. En primer lugar, efectivamente, como tú lo has expresado, esta tecnología de drones o UAVs da la impresión de no formar parte de lo que fue un intervencionismo clásico, un desembarco de fuerzas militares, una guerra de agresión. Da la impresión de lo que en derecho internacional se llama una suerte de retaliación o de retorsión. Efectivamente, hay una discusión en el derecho internacional público sobre el empleo de estos aparatos que a veces, repito, dan esa impresión que no se trata de una guerra de agresión clásica con desembarco de tropas. Pero por otro lado, Francisco, también hay un vector interno desde los Estados Unidos, la opinión pública interna de los Estados Unidos, los grupos de presión, los comités parlamentarios en los sectores de Fuerzas Armadas, que son muy rigurosos en cuanto al empleo de estos drones o estos UAVs, versión militar UCAVs, esa es la nomenclatura, porque también en los Estados Unidos hay un factor interno que ha jugado siempre fuerte con relación al empleo de fuerzas militares en el extranjero. Porque además los grupos de presión sí que realmente tienen que ejercen presión en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de los Estados Unidos. Y finalmente termino este comentario, efectivamente, como bien ha señalado Francisco, Osama Bin Laden paradójicamente le temía mucho en los últimos meses antes de ser eliminado a los drones y ordenaba, por ejemplo, a sus huestes de Al Qaeda circular en días de niebla, ¿no? Porque se sabía que parece que hay algunos flancos a partir de los cuales que la niebla impide esta visualización que hacen estos drones, que tienen inicialmente un origen de recolección de información, de reconocimiento, pero efectivamente, y aquí termino, esta versión militar, cuyos dos más grandes productos norteamericanos son el Predator y el Reaper, el MQ1 y el MQ9,
que son, digamos, las estrellas tecnológicas que tienen los Estados Unidos en estos llamados UCAF y en el contexto de esta guerra del terrorismo internacional. Claro, y precisamente en torno a los debates que tú mencionabas, en la época de Obama los lanzamientos tenían que ser ordenados por el propio Obama, ¿no? Era el propio presidente que ordenaba. En cambio, Donald Trump decidió darle libertad de movimiento a los generales, ¿no?, que estaban en operaciones. Ahora entiendo que Joe Biden, tú me corregirás, creo que ha regresado a la postura de Obama. ¿Y eso en qué cosa implica, de todas maneras, también en el debate? Efectivamente, como ha señalado, en el caso del presidente Obama, era muy cuidadoso en el empleo de los UAVs, y el ejemplo más práctico que emplear estas tecnologías fue la llamada Operación Jerónimo de eliminación física de la cabecilla de Al Qaeda, de Osama Bin Laden. Recuerda que si bien fue una operación transportada con helicópteros y comandos, pero los UAVs digamos que dieron una información muy clara y precisa y además previa, porque recuerdas que en la Operación Jerónimo había, digamos, la inteligencia de señales, es decir, satelital, era un poco vaga e imprecisa, se reconocía un perfil de Osama Bin Laden, pero no se tenía a ciencia cierta, digamos, una seguridad al 100%, y esta operación fue alucinantemente monitoreada por el propio presidente Obama desde un salón especial de la Casa Blanca, porque había un UAV que también estaba filmando sobre los helicópteros y las comunicaciones de esta operación. Efectivamente, Trump, bueno, el gobierno republicano dio un poco rienda suelta, y se supone que en este momento, con la llegada de Obama, que fue vicepresidente además, la llegada de Biden, mejor dicho, fue vicepresidente de Obama, debe haber un recorte en la política exterior de seguridad de los Estados Unidos para utilizar probablemente con más mesura este tipo de tecnologías, que además permiten decirte, y aquí termino esta parte del comentario, Francisco, económicamente es mucho más barato para realizar operaciones militares tener estos tipos de aviones no tripulados, porque para comenzar no llevan pilotos, no se arriesgan la vida de tripulantes, y el costo por relación a un avión de combate es infinitamente superior. De acuerdo. Y precisamente hablando de costos, y lo que se ha notado es que hay otros países que están desarrollando también esta tecnología. Israel es uno de ellos, también Turquía, y hay una utilización que ahora se habla de una utilización masiva de todo tipo de drones, incluso se habla de drones kamikaze. Se habla de drones que no es que lanzan cohetes, sino que son drones que dirigen contra digamos, contra el blanco, ¿no? Y eso se ha notado en la guerra del Alto Karabaj y también en Libia, ¿no?, donde se están utilizando mucho eso de manera masiva. Y algunos especialistas están un poco asustados porque dicen que es una manera muy barata, efectivamente, de hacer la guerra, y que puede incentivar mayores enfrentamientos, en particular entre naciones, digamos, las guerras convencionales, digamos. ¿Cómo ves tú eso, antes de hablar eventualmente de América Latina, que tal vez hay algunos países que desarrollen eso? Pero primero, coméntame un poco respecto de estos escenarios, Alto Karabaj, Libia, en fin, Israel, Turquía. Sí, efectivamente, este tipo de UAVs o vehículos aéreos no tripulados toman el nombre de UCAV, UCAV en la sigla o en la nomenclatura, y son básicamente, digamos, para misiones de alto riesgo, en la cual, Francisco, hay una polémica sobre si realmente esto es una operación de guerra convencional, porque finalmente es una intervención a la soberanía de los estados, el espacio aéreo, o el bien superior de la guerra al terrorismo y la eliminación física de cabecillas que tienen a su mando organizaciones terroristas. Las ventajas operativas que son difíciles de ubicar y de interceptar, puede lanzar misiles, efectivamente, los famosos misiles norteamericanos Hellfire, la tecnología, pueden lanzar hasta 4 misiles, efectivamente, han desarrollado operaciones bastante exitosas, particularmente la eliminación física de un alto jerarca iraní perteneciente a los famosos guardias de la revolución.
Y en este caso, en la operación se utilizó un dron MQ Reaper en enero del año digamos, el 2020. Y bueno, sí, efectivamente, Trump y los republicanos tienen una interpretación muy peculiar. Dicen que se actúa militarmente para detener una guerra mayor, un conflicto mayor. Esto es sumamente discutible. Y en segundo lugar, también está probado que puede existir este concepto del daño colateral. Es decir, si bien es milimétricamente preparado, eventualmente pueden haber consecuencias más allá de los objetivos deseados. Entonces, esa es otra polémica que rodea a los UAVs. Y finalmente, efectivamente, la Federación Rusa, China Popular y otro gran proveedor, constructores Israel, que tiene además uno muy especial, el Herón, con H, que es una tecnología que además ha sido exportada y ofertada a América Latina, porque también digamos que hay un uso entre el punto medio entre civil y militar de observación y de vigilancia fronteriza. Entonces, claro, estamos hablando de una guerra que finalmente va a trastocar los principios del empleo del arma aérea, porque al futuro no vamos a tener pilotos de combate, sino tripulantes sentados manejando un joystick y con una pantalla, digamos, electrónica. Y para terminar, Francisco, no solo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos utiliza los drones. Y ahí viene otra polémica interna. La CIA, como servicio de inteligencia, se sabe que estaría manejando este tipo de aparatos. Entonces esto también implica el hecho que no solo las Fuerzas Armadas como tales, sino también la inteligencia exterior. La CIA es una agencia de inteligencia exterior. Y esto ha creado también una polémica muy fuerte en el Congreso de los Estados Unidos y particularmente con los demócratas. El empleo subrepticio de los servicios de inteligencia de estas tecnologías. Ahora, en América Latina, ¿qué países, tú miras si de repente el Perú está también intentando por esa vía, qué países están de alguna manera tratando de desarrollar lo de los drones? Bueno, se han adquirido drones a Israel, Chile, Colombia, y algunos proyectos muy puntuales, Argentina, por ejemplo. En nuestro caso, claro, no de la dimensión de lo que puede ser, ¿no? Un Predator, por ejemplo, ¿no? Que es el más popular, diríamos, ¿no? Y más popular digo porque en este contexto, Francisco, hay frases que son realmente dramáticas, ¿no? Cuando se comercializa un UAV de estos, se dice, ¿cuál es el lema comercial del producto? Matar sin riesgo. Imagínate tú, matar sin riesgo. O sea, hasta comercialmente ya hay una especie de marketeo de estas empresas proveedoras. Y entonces también tenemos en el caso peruano algunos proyectos en el Ejército y la Fuerza Aérea, pero naturalmente no de la dimensión de tecnológica como para lanzar sistemas de armas, sino básicamente para hacer observación y de manera muy limitada, Francisco. De acuerdo. Ahora, hay un debate que también está surgiendo porque comienza a haber el temor de que se comiencen a desarrollar drones y otras armas que maten automáticamente sin siquiera la intervención humana, ¿no? Y entonces ahí sí entramos a un terreno casi de ciencia ficción, donde la máquina comienza a, digamos, a actuar de manera independiente y que eventualmente puede, pensando en películas de películas que hemos visto, ¿no? Comienza a tomar independencia y a matar por su cuenta, ¿no? Había un informe precisamente de Naciones Unidas donde dice que en Libia aparentemente se habría utilizado, aunque eso no está todavía establecido totalmente, se habrían utilizado máquinas que de alguna manera casi escapaban al control humano y que simplemente actuaban casi de manera automática, aunque eso ha sido relativizado por algunos otros especialistas. ¿Cuán cerca estamos en el mundo de que tengamos máquinas que matan solas, prácticamente programadas y ya sin ni siquiera que el hombre, ¿no? Haya una persona, como tú decías, ¿no? Con una especie de aparatito que va guiando a la máquina? ¿Cuán cerca estamos de esa posibilidad? Sí, efectivamente siempre existe el riesgo y además desde el punto de vista del análisis de defensa se ha tomado como punto de partida el hecho de que pueden haber eventualmente atentados terroristas con vehículos o sistemas no tripulados. Recordar, Francisco, que es la Fuerza Aérea Norteamericana y la Real Fuerza Aérea Británica las que más han empleado este tipo de los CAFs, digamos los vehículos no tripulados o remotos, como se le dice en Estados Unidos,
en Afganistán, en Pakistán. La CIA no lo ha negado, básicamente contra los talibanes en Afganistán y contra Al-Qaeda. Y recordar mucho esta operación contra este líder iraní, Qasem Soleimani, en Bagdad, Irak, que supuso además un conflicto diplomático entre Irak y los Estados Unidos, el empleo de este dron, el MQ Reaper, exactamente en enero del 2020, y desde luego se argumenta cuán relativa es la soberanía de los estados cuando efectivamente podemos tener en el futuro fuerzas armadas que estén sentadas en un panel con un equipo de computación y con un joystick y puedan realizar operaciones militares, o a la inversa, desarrollar el terrorismo global que muta mucho, puede tomar algún tipo de estas tecnologías para efectuar atentados terroristas, que hasta el momento no lo ha hecho felizmente. De acuerdo. Ok, bueno, muy interesante todo esto. Efectivamente, estamos hablando prácticamente, bueno, ya es el presente, pero también es el futuro, que estas armas obviamente van a seguir desarrollándose y cada vez más países van a entrar en ese mercado, por decir de alguna manera. Andrés, te agradezco mucho por tu participación en el programa. Seguramente pues tendremos otra oportunidad de conversar. Encantado, Francisco. Muy buenas noches. Gracias. Muy bien. Pues ahora recordemos.